Rusia responde a Macron con una brutalidad jamás antes vista. Sí, Putin se lo advirtió y Macron envió los cascos azules. El ejército ruso desató uno de los ataques más devastadores contra las fuerzas ucranianas que retumbó la propia capital. Los misiles Iskander volaron sobre la ciudad, sumergiendo la capital ucraniana en llamas y destrucción. Vamos a ver de qué se trata el siguiente reporte. Hola y chao. Los cascos azules franceses no aguantaron ni 24 horas en el campo de batalla y fueron eliminados por Rusia el mismo día de su llegada a Kiev. En una brutal respuesta a la intervención extranjera, Rusia lanzó un ataque decisivo que destruyó a las fuerzas de paz que habían llegado con la supuesta intención de mediar en el conflicto. La misión de Francia, que buscaba incrementar su presencia en Ucrania, terminó en una humillación rotunda. El primer día en que los ministros de defensa franceses y británicos aterrizaron en la capital ucraniana, los misiles Iskander de Rusia arrasaron con objetivos clave, dejando claro que cualquier intento de intervención fuera de sus fronteras sería sofocado sin piedad. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Para ello, la bienvenida a nuestra compañera Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás? Hola Mirelvi, saludos para ti, saludos para los usuarios que nos acompañan. Esto es de guerra avisada, no mata soldados. Y aquí lo mató porque ellos quisieron irse para allá. Ya se les había alertado desde el Kremlin reiteradamente lo que significaría para ellos la presencia de militares de otras nacionalidades, de Occidente, en el territorio ucraniano, y lo hicieron caso omiso a estas observaciones, a estas advertencias del Kremlin, y aquí tenemos las consecuencias, ¿no? Una vez más se asesta un golpe de este calibre, en este caso contra Francia. Muy importante esto porque el señor Macron las últimas semanas ha sido el pilar fundamental del belicismo en Europa, y entonces ahora le toca quedarse calladito. Bueno, ni tan calladito, porque estaba pidiendo por ahí, ay, alto el fuego. Ahora sí salió a pedir alto el fuego. Ahora sí se unió a las voces de la Casa Blanca y de los enviados estadounidenses diciendo que era necesario un alto al fuego. Claro, después de esto que sucedió, pues no le quedaba de otra, ¿no? Pero era necesario, ahora se pregunta uno, ¿era necesario que sucediera algo como esto entonces para que el señor Macron retrocediera? Increíble. O sea, juegan con la vida de la gente sin novedad. Ya no hay el mero disimulo en este sentido. Sí, es correcto. Incluso fíjate que es interesante, ¿no? Porque no solamente Putin, que Putin lo dijo de una manera clara y directa, o sea, se lo dijo directo a Macron, es decir, con nombre y apellido. Si envías las tropas, no va a quedar ni uno de pie. Se lo dijo el propio Putin. Pero además también los voceros del gobierno ruso lo advirtieron varias veces, no solamente a Macron, sino también al primer ministro británico. Bueno, hicieron caso omiso, Nancy, y ellos pensaron que las palabras de Putin no eran ciertas, quisieron subestimar la paciencia de los rusos y el mismo día que estos cascos azules pisaron suelo ucraniano, ese mismo día fueron eliminados. Pero eso no es todo, porque además de eso, instructores y asesores claves de la OTAN también fueron eliminados en ataque directo. O sea, un impacto que ha dejado a toda Europa en shock, que ha dejado a la OTAN en shock, porque ellos no esperaban, si bien es cierto, el presidente ruso ha sido un hombre muy paciente en muchos sentidos,
ante las provocaciones de Occidente, y ellos pensaron que esta vez Putin lo iba a dejar pasar, pero resulta que no. Resulta que no, porque las implicaciones de enviar fuerza extranjera directa, porque ellos han enviado mercenarios extranjeros durante todo el tiempo de esta guerra, pero extranjeros, extranjeros detrás de la cortina, es decir, mercenarios pagados. Pero en este caso, los rusos no podían aceptar el hecho de que directamente Francia y los británicos enviaran tropas de manera oficial, de manera directa a Ucrania, porque esto es una intromisión directa en la guerra. Bueno, Rusia tiene una guerra con Ucrania, que todos sabemos que es una guerra contra la OTAN, contra Occidente, pero en líneas directas con Ucrania, y tú envías y quieres intervenir en esta guerra, pues tú eres mi objetivo también. Entonces Rusia atacó de manera legítima a unas tropas que llegaron a una guerra que no les pertenece. Así de sencillo. Ellos pensaron que, bueno, tal vez Putin no las deja pasar. Pues no, Putin no lo dejó pasar, y esta vez fue un golpe más fuerte y contundente. Por primera vez en la historia, las tropas rusas han tomado el control del Estado Mayor de la Verkhovna Rada, y esto se puso, señores, color de hormiga. Sí, así es, así es. Es muy importante lo que ha sucedido, ¿no? Una de las cosas que se reportaba también y que reportaban los medios era un golpe a peces gordos muy importantes de Francia en Krivoy Rock, que si no me equivoco, mira, Elvis, es la ciudad natal, de ahí es oriundo Zelensky, Sí, si correcto. mal no recuerdo. Entonces, se están asestando golpes además simbólicos, ¿no? La ciudad natal de este señor, pero además de Francia, peces gordos, estamos hablando de oficiales, hablamos de entrenadores ya con otros niveles en el marco de la OTAN y de sus propios ejércitos en otra ciudad distinta, ¿no? Importante esto porque no es la primera vez que sucede. Como bien es cierto, siempre había estado como detrás de un manto todas estas situaciones. Hemos hablado en otros informes de cómo Rusia ha asestado estos golpes con entrenadores, con oficiales de alto rango dentro de la OTAN, pero que han intentado ocultarse bajo el manto de una suerte de muertes extrañas en otras circunstancias, que si una gente que se fue a escalar y no apareció más nunca, que si se hizo daño en una pierna y de repente se murió, que le dio una gripe y se murió, y cosas así que les hemos relatado ya en otros informes, pero en este caso queda totalmente evidenciado lo que sucedió, a menos de que intenten ahora un expediente de este tipo, ¿no? Entonces ahora decir que estos oficiales que fueron impactados en esta operación, pues resulta que los cambian de contexto y los van a poner en los Alpes y quién sabe de dónde. Son cosas que han venido sucediendo, ojo, parecen de chiste, pero son cosas que han venido sucediendo, nosotros se las hemos relatado desde este espacio, y bueno, esperemos que no, pero pudieran también suceder en esta ocasión, porque en los intentos por tapar los avances, los golpes, los importantes golpes que acepta Rusia en el marco de este conflicto no cesan. Es muy Sí. importante plantear también que la advertencia de Rusia ha sido reiterada y el Oresnik, por ejemplo, fue una muestra de ello. Recordemos que cuando se lanzó el Oresnik, precisamente se hizo una advertencia en este sentido. Le decían, mira, nosotros tenemos estas armas que ustedes no conocían y estamos dispuestos a utilizarlas si Occidente, si algún país de Occidente se inmiscuye en este conflicto. ¿Qué hizo el señor Emmanuel Macron, que ya lleva semanas atizando las brasas de la guerra? Bueno, enviar personal,
¿Qué sucedió? Lo que se le había avisado, iba a ser golpeado, iba a ser tratado como enemigo sus fuerzas en el territorio y eso fue lo que se hizo. Y no dudamos en que esto pase si, por ejemplo, el otro señor que aparece también en esta foto, Starmer, hace lo mismo, ¿no? Si quiere venir también a mandar personal a Ucrania porque son los pilares fundamentales. Ellos dos han sido los que principalmente han estado al frente de toda esta componenda de enviar fuerzas a Ucrania. Sí, yo quiero rescatar de lo que acabas de mencionar, Nancy, las advertencias de Rusia, porque esto no hay que dejarlo pasar. Desde el 2024, Rusia viene advirtiendo esto. No envíen tropas a Ucrania. En el momento que pase van a ser eliminados. Desde el 2024 lo viene hablando Rusia, lo viene advirtiendo Rusia. Recuerden ustedes que entonces en febrero fue la reunión de los líderes de la Unión Europea. Recuerden ustedes que fue el ex canciller Olaf Scholz, alemán, que fue con unos jeans, que fue como si no fuera una visita oficial, que esa foto fue muy, muy comentada por la prensa. La jefa de la Comisión Europea no hallaba en dónde ponerse, es decir, ya para enero y febrero del 2025 ya este discurso guerrerista se comenzaba a formar. Y bueno, estos dos protagonistas, Macron y Steinberg, comenzaron entonces a crear ya una amenaza formal a los rusos. Y Rusia continuaba con su discurso, manténganse en sus países, no manden tropas. Y bueno, como comenté hace unos minutos, quisieron jugar con la paciencia de Putin y terminó pues en esta tragedia para estos hombres que murieron allí, que además ahora se le pone la cosa bien pequeñita a Macron en Francia, porque ahora franceses que murieron allí, tiene que darle explicaciones entonces Macron a sus familiares, porque la culpa de eso la tiene Macron por enviar a esa gente para allá. Pero recuerden también que el primer ministro británico, este señor, firma en Kiev, fue hasta allá y firma un ambicioso acuerdo de seguridad. Esto fue en enero y luego en febrero viaja a la comisión. Recordemos que Macron también fue aquí, ¿no? Y el histórico acuerdo, porque así lo catalogaron ellos, ¿no? Primer acuerdo de este tipo en una asociación entre Reino Unido y Ucrania, bueno, planteaba precisamente la posibilidad de el envío de tropas, además de colaboración en temas de armamento y otras aristas que tenía este acuerdo, pero en líneas generales ya ellos venían trabajando en este discurso y Rusia insistiendo, no lo hagan, no lo hagan porque va a ser el golpe muy severo. Y bueno, ahora, ¿qué pasó después de este golpe, Nancy? Algo muy curioso es que los soldados ucranianos se molestaron, Nancy. Los propios soldados ucranianos se molestaron por el envío cada vez mayor de mercenarios y militares a la región de Kharkov por parte de la OTAN, del señor Macron, con sus mercenarios franceses enviándolos a Kharkov. Que recuerden ustedes que ya en esta región Rusia ha reportado la eliminación de mercenarios extranjeros franceses en esta región. Y luego de este ataque, los soldados comenzaron a decir, no nos manden mercenarios, no nos manden cascos azules, porque donde estén esos soldados va a ser un objetivo directo para los rusos y nos van a matar a todos. Son las impresiones de los propios soldados ucranianos que comenzaron a reaccionar por esta respuesta contundente de las Fuerzas Armadas rusas. Además de esto, Nancy, también se filtró
la información que a partir de esta reacción de los soldados ucranianos rechazando el envío de mercenarios y de militares oficiales de la OTAN, bueno, resulta que el Batallón Nacional Ucraniano, sí, ese, el Azov, que, bueno, está catalogado, saben muy bien ustedes, como una organización terrorista en Rusia. Bueno, resulta que ellos se rebelaron contra el propio Sirkin. El propio Sirkin, un grave conflicto se está gestando en las filas de las Fuerzas Armadas ucranianas, y esto lo dijo un conocido ex jefe de Estado Mayor del propio batallón. Estoy hablando del señor Bodat Kortevich, un conocido militante y ex jefe del Estado Mayor del Batallón Nacionalista Azov, que criticó duramente a el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a este señor que vamos a ver en pantalla, a este señor que está acá, propio es comandante de este batallón. Bueno, Nancy lo critica precisamente porque ha perdido el control de las propias Fuerzas Armadas ucranianas. Es decir, este señor afirma que las órdenes procedentes de Sirkin suponen una amenaza para la vida de los propios soldados ucranianos y recuerdan más a directivas criminales que a un comando calificado. Además, admitió que él abandonó el batallón porque no podía permanecer bajo esta situación y en las sombras, porque libremente se estaba oponiendo a las directrices de este señor Sirkin, y además este señor está criticando duramente, acusó al alto mando ucraniano de la aceptación de estos oficiales de la OTAN que ponen en peligro la propia estrategia de operación de la guerra, y además acusa de controlar manualmente a las tropas e ignorar las nuevas realidades en el campo de batalla. Y mencionando las nuevas realidades del campo de batalla, pues dice este señor, no lo decimos nosotros, lo dice un propio ucraniano que además era miembro y jefe de este batallón, bueno, que el envío de mercenarios y de oficiales de la OTAN ponen en peligro a las fuerzas ucranianas, porque a donde llegan son eliminados y bombardeados por los rusos. Básicamente lo que este señor le está criticando. Y además dice que los soldados se le están revelando a Sirkin, además. Y es que tiene sentido, ¿no? O sea, Rusia ha sido muy enfático en este sentido con respecto a la presencia de estas tropas en suelo ucraniano. Evidentemente, donde estén, donde haya un cúmulo, donde Rusia evidencie presencia de estas tropas, eso va a ser un punto titilante. Entonces, las preocupaciones de los combatientes ucranianos son totalmente legítimas, ¿no? Entendiendo eso. Por otro lado, yo quería hacer referencia a que no es la primera vez que se evidencia la presencia de tropas francesas en el marco de este conflicto. Hace aproximadamente un mes salían unas declaraciones, salían notas de prensa en distintos medios que hacían referencia a la presencia más que la presencia, hacían como un balance de las bajas francesas en el marco de este conflicto. Y los números eran números importantes. Esas fuentes para ese entonces hablaban de 30.000 bajas francesas en el marco de este conflicto. ¿Qué pasó en su momento? Salió Francia y dijo, no, esas no son fuentes fidedignas, eso no es real, eso es falso. Pero lo cierto es que en ese momento explicaban estas notas de prensa que eso era equivalente a mucho más de las bajas que había sufrido Francia en el marco de la independencia argelina, en todo ese proceso. Imagínate tú los niveles, ¿no? Entonces,
Sale rápidamente Francia a decir que esto no es real, que son informaciones falsas, pero llama mucho la atención que esto sucede prácticamente en el marco de el inicio de todo este discurso belicista por parte de Macron, ¿no? Entonces termina llamando mucho la atención porque ha sido la política de Occidente tapar todo lo que no le es conveniente que salga en medios a partir de todo el manejo que tienen monopólico de la prensa a nivel internacional. Es muy conveniente que salgan justo a decir, no, mira, eso es falso, eso no es real. Pero quería apuntar estos datos porque son interesantes en el marco de esto y porque además nos pintan un referente que nosotros ya sabemos que existe, ¿no? Hay referentes de esto. Sí, correcto, Nancy. Fíjate además, y para los amigos de prensa alternativa, ahora Rusia ataca muy fuerte la capital ucraniana y comienzan las reacciones en Occidente. Comienzan las reacciones en Occidente. Y bueno, los países de la Unión Europea y la OTAN en un formato de una coalición de dispuestos, es decir, no todos los países miembros de la Unión Europea y de la OTAN están de acuerdo, pero en una coalición de países dispuestos, ¿no? Así lo llaman ellos, en un formato de coalición de países dispuestos, están considerando varias opciones para desplegar tropas en Ucrania después de que se alcance un alto al fuego. Y esto lo declararon hoy, no estoy hablando de hace días, no, hoy lo declaró la alta representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, estoy hablando de la señora Callas. Esta señora dijo, el debate continúa. La pregunta principal es si se quiere lograr la supuesta paz, qué fuerzas y recursos vamos a necesitar y estamos considerando opciones como una comisión de observación, una misión de mantenimiento de la paz, que esto ahí entran los cascos azules, y una misión de disuasión y una ahí misión de disuasión, esto no está claro, porque, bueno, pudiese ser mercenarios, pudiesen ser alguna otra fuerza, y una misión de apoyo. Esto lo dijo Callas el día de hoy, señores. Aun cuando Rusia respondió de una manera brutal y no dejó ni siquiera que las botas de los oficiales que llegaron a Kiev se calentaran. Y esta señora sale con esta locura hoy. Básicamente diciéndole al mundo, bueno, nosotros no vamos a hacer caso omiso y vamos a enviar y vamos a seguir creando carnicería, Nancy. Esto es lo que dijo esta señora, que me parece una total y absoluta locura, lo que dijo esta señora hoy. Sí, y eso llama mucho la atención y resaltaba mucho en los medios que decían, solo 6 países están dispuestos, ¿no?, a enviar tropas. Y ojo que dentro de esos 6 países están Francia, Reino Unido, que son los artífices de esto, y entonces además de Francia y Reino Unido está Estonia, Letonia y Lituania. Entonces hay un sexto país que nadie dice quién es, dicen que existe, pero nadie dice quién es. Entonces, algunos dicen que pudiera ser Alemania. mire, yo me permito dudarlo. Alemania ha sido como muy escurrido bastante el bulto y yo creo que precisamente una de las cosas que tú planteabas con respecto a la cumbre, ¿no?, que Schulz se había parecido en muy sport él y tal, creo que tiene que ver un poco con eso, con que no está acompañando esta idea, ¿no? Y es que claro, ¿cómo te vas a poner a acompañar una idea como esta, que lo que va a hacer es ponerte al frente, entendiendo además las condiciones a lo interno que tiene Alemania, ¿no? Alemania tiene que ocuparse más de sus temas económicos que de otra cosa, incluso Sí. hasta el avance de la extrema derecha. Y además que ellos tienen ahorita una polémica encendida, reciente, y es un informe que salió de Ucrania, casi todas las armas de Alemania, que envía a Ucrania no cumplen con los requisitos de equipamiento militar en las condiciones reales de combate. Esto fue un documento secreto
que se filtró, elaborado por el agregado militar de asuntos de la Embajada de Alemania y del gobierno de Zelensky. Fue un documento conjunto que se filtró y ahora hay una polémica. Zelensky se está quejando porque Alemania le envía pura basura, y esto nosotros lo dijimos desde el inicio, Claro. recuerda tú, Nancy, lo dijimos desde el inicio. Ahora sale un documento que avala lo que nosotras estuvimos conversando en aquel momento, que efectivamente sí, pura basura lo que le envía Alemania a Zelensky, ¿no? Pero entonces fíjate que los discursos de estos guerreristas sigue en pie, aún cuando ya Rusia respondió de manera contundente. Y estoy hablando también de lo que dijo el Reino Unido. Esto lo dijo el día de hoy también, salieron a declarar. Por eso le digo, ¿no? Los discursos envalentonados después del ataque ruso. Que podría enviar tropas a Ucrania durante 5 años, dice además Stamberg. Este le pone hasta tiempo, ¿no? Que están dispuestos a enviar las tropas a Ucrania durante 5 años para brindar apoyo a la República. Imagínense ustedes. Por Dios. Desplegar tropas en Ucrania durante 5 años. Esto no lo va a permitir Rusia jamás. Es que parece, jamás lo permitiría una acción como esta. No sé. Parece como dijo Trump, ¿no? Pareciera que están jugando a la Tercera Guerra Mundial realmente estos señores, ¿no? 5 años, o sea, imagínate, ¿tú crees que estás tratando con quién? Al señor este hay que sentarlo un ratico con Putin más o menos para que lo vaya conociendo, ¿no? Para que aprenda dónde están sus líneas rojas, qué va a aceptar, qué no. De verdad insisto, pues parece que realmente están jugando a la Tercera Guerra Mundial. En ese contexto, yo quería hacer referencia, hoy salían noticias, además, curioso, ¿no? Nosotros estamos hablando del ataque de este golpe contundente a Francia, y resulta que justo hoy se hacían virales videos de Rusia, del huracán ruso, dicen, alcanzando un obús francés César en Ucrania. Entonces se hizo viral todo esto. Llama mucho la atención porque en el marco de esta noticia precisamente que le estamos llevando, entonces se hacen virales este tipo de videos que demuestran una vez más cómo en el terreno se va perdiendo el arsenal militar que funciona. El que sí funciona, ¿no? Porque está también el de Alemania, que nosotros lo hemos dicho, en su momento eso fue un revuelo porque han enviado incluso armamento que data de la época de la Segunda Guerra Mundial. Eso nosotros lo trajimos aquí, y no solamente ha sido Alemania, ojo, han sido varios países que han aprovechado de deshacerse de toda la basura que tienen por ahí mandándola para allá. Eso ha sido muy controversial, pero los medios han intentado taparlo con toda la narrativa de apoyo y solidaridad al héroe Zelensky, que está llevando una batalla épica. A mí me parece, Nancy, que los rusos los van a cazar, literal. El ejército ruso va a cazar a todo funcionario de la OTAN, mercenario francés, tropa francesa, los cascos azules, amarillos, verdes, los van a cazar. O sea, Rusia va a dedicarse a eliminar a todo mercenario, soldado extranjero que se meta en esta guerra. Porque ya con este ataque, yo lo digo sobre todo, amigos, porque con este ataque a la propia capital ucraniana, con los ministros de defensa de estos países que quieren involucrarse en la guerra, porque estaban allí, Putin lanzó un ataque de 15 misiles. Bueno, salieron los ucranianos diciendo, no fueron 15, fueron 6. Bueno, pero lo que dijo el propio gobierno ruso y las fuentes rusas eran que entre 13 y 15 misiles lanzó Rusia a Kiev durante esta jornada donde estaban estos señores ahí, y además estaban los cascos azules. Los eliminaron, los exterminaron a todos. Y a mí me parece que a partir de esta acción
tan insolente de Occidente de enviar tropas ya de manera directa, de que pisaran el territorio ucraniano, a partir de esa acción, bueno, a los rusos se les acabó la paciencia y ahora los van a cazar. Los van a cazar y van a ubicar todo mercenario, todo funcionario de la OTAN, todo instructor, todo oficial de alto nivel, que esté en cualquier control de comando, en cualquier ciudad, asentamiento, los van a cazar y los van a eliminar. Porque esto lo dijo Putin de manera directa, Nancy. Sí, así es, no tenemos duda de eso. Ellos han sido enfáticos, pero además han mostrado el arsenal con el que van a cazar, con el que van a infligir todas estas, van a infligir terror, pánico dentro de las filas occidentales, sí y solo si se atreven a atacarlos a ellos o a meterse en el conflicto en Ucrania. Entonces, esto ya es guerra avisada. Pero fíjate los discursos, ¿no? La diferencia. Salió Stamber a decir, no, yo voy a enviar tropas durante 5 años a Ucrania. Salió por ahí Callas diciendo, no, nosotros también vamos a enviar tropas a Ucrania después del ataque. Y salió por allá Macron diciendo, yo creo que un alto al fuego por 30 días, yo creo que es justo y necesario. Claro, porque ya sintió el poder, ya sintió las bajas. Entonces, es lo que decíamos al principio, o sea, es necesario que estas cosas pasen, o sea, tiene entonces el señor Starmer que enviar personal a Ucrania, que estas personas, las familias de estas personas tengan que sufrir, para que entonces él, luego de eso es que pida alto al fuego, se una a las voces que piden alto al fuego, oye, de verdad. ¿Verdad Y que? por otro lado, Nancy, para la cereza del pastel, voy a leer algo aquí muy interesante de esto es prensa occidental, y dice, la administración del recién elegido presidente estadounidense Donald Trump continúa anunciando un acuerdo con Kiev sobre metales de tierras raras. Ay, Dios. Pero aquí viene lo interesante, Nancy. Aquí viene lo interesante. Mientras esto está pasando, el recurso ucraniano de espejo de la semana publicó información sobre las directrices de Zelensky para la delegación. Envió un equipo a Estados Unidos para discutir el acuerdo sobre subsuelo y pedir ayuda. Entonces, lo comenzaron a ridiculizar. Señor, a usted le dieron un golpe en la capital de su país. Un golpe enorme. 15 misiles, fuego, destrucción en la capital de su país, con delegados de esos que dicen que los va a ayudar, con los ministros de defensa, ni siquiera delegados, ministros de defensa de los países que dicen que lo van a ayudar. Y usted manda a la comisión para pedir plata. Lo han comenzado a ridiculizar para pedir plata y para pedir clemencia, para que Trump renegocie el tema de las tierras raras. Y por ningún lado el señor Zelensky ha salido a decir algo sobre el ataque a Kiev. Y lo han ridiculizado a nivel mundial, Nancy. Una vez más, porque es que la verdad es que, bueno, es verdad, este señor es un comediante, o sea, no le teme al ridículo, pues por eso lo hace sin cesar y no le importa entonces ir a Estados Unidos, donde fue vapuleado por el propio presidente y por todo su gabinete y que salió en los medios, no le importa ir otra vez a arrodillarse allá para pedir auxilio, todo con permanecer en el poder. Así es. Así es, Nancy. Amigos de Prensa Alternativa, hemos llegado al final de este reporte. ¿Qué opinan ustedes de esta respuesta rusa? ¿Era necesaria? ¿Putin tenía que cumplir su palabra? ¿Era necesario eliminar a estos soldados? ¿Qué significa esto en el marco internacional? ¿Qué va a pasar ahora? Los leemos en los comentarios. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias a ti también, Mirelis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Recuerden dejarnos sus impresiones, compartir los contenidos y nos vemos en una próxima oportunidad. Amigos de Prensa Alternativa, recuerde la campanita de notificaciones para que le pueda llegar toda la información de los videos publicados en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.